biotecnología, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Un científico, un organismo modificado genéticamente, una planta, un joven o una niña. Ante el panorama de la ONU de llegar a ser 2.000 millones más de habitantes que en la actualidad para el año 2050, es necesario que pensemos en todo esto y reflexionemos si desde nuestros distintos lugares de procedencia podríamos hacer algo para cambiarlo y acceder a todas estas tecnologías modernas con la finalidad de conocer el futuro joven de estas carreras. Desde hace ya tiempo atrás, yo empecé a desarrollar un proyecto en esta área, el cual consiste en la creación de un protocolo en un laboratorio de biotecnología para la multiplicación in vitro y adaptación en campo de variedades de café resistentes al hongo de la roya. Sin embargo, es importante que les comente que esto no se dio como la generación espontánea, ni mucho menos, sino que todo esto empezó hace 4 años atrás, cuando yo tenía tan solo 15 años de edad. Pero debo de admitirles que desde muchísimo antes, cuando era pequeña, presentaba muchísima curiosidad por querer explorar un poco más de este nuevo mundo, que es la ciencia. Y a la vez quería obtener respuesta a diversas preguntas relacionadas con respuestas a los problemas que surgían a mi alrededor. Y siendo de una zona rural, probablemente eran muy diferentes a las que otros chicos en diferentes condiciones pueden llegar a tener. Recuerdo claramente el día que llegó un microscopio gris pequeño a mi escuela por primera vez. Lo miré y realmente me sorprendió su tamaño y tener tan cerca uno de ellos. Y eso, que lo primero y único que logré observar a través de él fueron varias hormigas, las cuales abundan en las plantas del jardín de mi escuela unidocente, lugar donde por varios días, cada mañana y en la mayor parte de los recesos hacíamos largas filas para poder utilizarlo. Debo admitir que desde ese día surgieron en mí tantas preguntas sin respuestas que puedo decir que ese fue justamente el momento donde descubrí mi deseo de querer explorar la vida a través de la ciencia. Pero una niña de 9 años quizá no sea lo suficiente para luchar por los sueños por sí sola, o al menos, y lamentablemente, eso creí yo. Llegué a pensar que no podía llegar muy lejos, que mi condición económica me limitaba, o que ninguna persona externa me podría brindar su ayuda porque no tenía ningún familiar que trabajara en eso. Pasé muchísimo tiempo pensando en lo anterior, hasta que en el año 2013 conocí a una persona, la cual es ingeniera en biotecnología y es la encargada del colegio técnico donde me gradué. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros que nos hemos privatizado de acceder a oportunidades que nos surgen en la vida por el miedo al que dirán? O por el simple hecho de que creemos que es muchísimo más de lo que creemos merecer o incluso poder sacar adelante. Hasta el día de hoy puedo reconocer que entendí eso, que verdaderamente ahí está el reto, en superar todos esos miedos y aceptar la ayuda. Pero en mi caso no fue así. Pasaron muchísimos meses hasta que en el 2015 decidí hablar con Marcela, la biotecnóloga. Recuerdo que nuestra primera conversación fue acerca de su interesante carrera y de la familia, donde resultó que por casualidad nuestros 2 padres tenían un contacto con el café, solo que el de ella era un pequeño productor y el mío tiempo atrás había sido productor de almácigos, lo que quiere decir que establecía los semilleros donde se producen por primera vez las plantas de café. Esta coincidencia nos permitió seguir hablando en diferentes ocasiones, hasta que recuerdo que un día llegamos a tocar el tema de los grandes problemas que enfrenta el cultivo, donde yo le expuse la situación que le ocurría a mi familia, ya que a mi papá al producir los almácigos, gran parte de esas semillas no le germinaban, o se le dificultaba la venta de estas plantas meses después, lo cual afectaba significativamente los ingresos del hogar. Ella, por su parte, me comentó el gran reto al cual se enfrentaba su padre, el cual era un poco distinto, ya que él tenía plantas de café establecidas en campo, pero eran susceptibles al hongo de la roya, considerada como la enfermedad más devastadora e importante a nivel mundial para este cultivo.
A partir de esta conversación, ambas quisimos darnos cuenta si estos eran o no problemas reales que afectaban al sector cafetalero de forma general o se volvían un reto solo para nuestros padres. Recuerdo que, como era de esperarse de parte de ella, empezamos haciendo una revisión de literatura. En esta revisión nos dimos cuenta de que en Costa Rica el café ocupa 1,6% del territorio nacional, es decir, más de 84,000 hectáreas son dedicadas exclusivamente a este cultivo, donde el 91% de los 43,000 productores se registran como productores de pequeña escala, y la otra parte son familias que se dedican a eso como su ingreso económico principal. De la misma forma, según datos del ICAFE, la zona de Los Santos, donde Acosta, mi cantón, es subregión, aporta más del 40% de la cosecha total anual, convirtiéndose así en la zona cafetalera con más volumen de producción de las 8 regiones cafetaleras que registra el país. Además, la cosecha de este cultivo brinda trabajo temporal a más de 70,000 personas por año. Sin embargo, en diferentes diarios nacionales, a pesar de todos estos datos que les estoy brindando, se indica que la principal limitante que enfrenta este cultivo es el tema de la innovación. A partir de ahí, tanto Marcela como biotecnóloga y yo como estudiante quisimos hacer algo al respecto, con la finalidad de ayudar a los agricultores de la región central-sur de Costa Rica. A través de su carrera profesional, el laboratorio del CTP de Acosta, mi actitud y ganas de aprender. Pero, siendo estudiante, como a muchos de ustedes les puede suceder o en algún momento les pudo pasar, mi mayor problema en ese momento era el tiempo, ya que mi especialidad en el colegio fue agropecuaria, por lo que esta parte del laboratorio no estaba incluida dentro del plan de estudios, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que no tenía espacios libres para asistir a dicho lugar. Fue por eso que tuve que conversar con mis profesores y solicitarles el permiso de que los días que ellos iban a campo a realizar diferentes labores, a mí me dieran la autorización de ir al laboratorio a desarrollar mi idea. Y efectivamente así fue. Fue así por muchísimo tiempo, 3 años para ser exactos, donde cualquier tiempo libre, receso u hora de almuerzo era suficiente para escaparme a este lugar. Recuerdo que la primera actividad que realicé fue introducir in vitro plantas de nuestra flor nacional, la orquídea conocida como guaria morada, lo cual debo reconocer que se me complicó muchísimo. Pero la parte más compleja vino después, cuando quise iniciar con mi proyecto de café y empecé a revisar literatura. Eran muchísimos textos por leer e incluso gran parte de ellos estaban en portugués por la importancia del café en Brasil. Además de la falta de internet en mi hogar, largas horas practicando la técnica en el laboratorio y este gran reto de conocer un poco cada vez más de este nuevo mundo para mí, la biotecnología. El día de hoy puedo decir que no me arrepiento de ninguno de esos sacrificios, ya que gracias a ellos logré acceder a oportunidades que me ayudaron a crecer, no solo a mí, sino también a las personas que tengo a mi alrededor. Pero debo de admitir que para obtener los primeros resultados, o al menos los primeros resultados satisfactorios, nos tomamos muchísimo tiempo. Tanto a Marcela como a mí nos tomó desvelo, esfuerzos y sacrificios. Sin embargo, lo que al final se logró fue la recompensa de todo este trabajo. Los principales resultados fueron reducir el tiempo de germinación de una planta de café, la cual en condiciones de campo germina entre 30 y 60 días, dependiendo las condiciones edafoclimáticas. Y nosotras las hacíamos germinar en tan solo 8 días en condiciones de laboratorio. Además, se logró estandarizar todo un protocolo de cultivo in vitro y desinfección de estas plantas, que permitió que la mayoría de variedades utilizadas registraran promedios de germinación superiores al 95%, versus un 75-80% que registran estas plantas de germinación en almácigos. También se logró adaptar parte
la mayoría de estas plantas que se produjeron en el laboratorio a las condiciones propias del lugar de Acosta, gracias al proceso de aclimatación, produciendo así plantas totalmente resistentes a la roya, listas para ser comercializadas a productores y evaluarlas en sus parcelas, donde todavía se recogen datos en cuanto a manejo, fertilización y producción. En resumen, al final de todo esto, obtuve demasiado aprendizaje y todo un trabajo de investigación hecho y enfocado a una zona rural. De la misma forma, este proyecto me permitió viajar al extranjero por primera vez con 17 años de edad, ya que tuve el honor y gané el premio de representar a Costa Rica en 2 ferias internacionales. La primera fue la Feria Mundial de Ciencia y Tecnología Intel ICEF en Estados Unidos 2018. La segunda fue la Feria Juvenil Latinoamericana de Ciencia y Tecnología realizada durante ese mismo año, pero en Panamá. Además, logré por 2 años consecutivos el premio al primer lugar en la categoría Biotecnología Vegetal de la Expo Ingeniería, realizada por el Ministerio de Educación. Y obtuve la mención de Mujer Emprendedora en la competencia regional de negocios Yo Emprendedor, donde obtuve una mentoría con Voces Vitales. Pero, ¿se han puesto a pensar ustedes o se imaginan ser una de esas pocas mujeres entre tantos hombres estudiantes de ingeniería, titanes de la ciencia? Pues representó todo un experimento social. Y debo reconocer que encontré muchísima ayuda y complicidad en mi mentora de vida y formación académica, Marcela. Así que como yo me animé ese día a hablarle a la biotecnóloga, mañana puede ser alguno de ustedes quien esté enfrente de ese gran reto o de esa oportunidad que tanto han esperado, ya sea en su estudio, familia, trabajo o proyecto personal. No nos sintamos menos por nuestra formación, lugar de procedencia, género o comentario de personas externas. Ni mucho menos nos demos por vencidas nunca. No permitamos que ningún título o incluso el hecho de no tenerlo sea un impedimento para sacar a la luz este tipo de ideas, utilizando tecnologías o alternativas modernas. Debo de recalcar que el acompañamiento de Marcela fue clave en todo este proceso, para llegar donde pude llegar y para estar hoy aquí, enfrente de todos ustedes. Por lo que creo que es el momento exacto para reflexionar en las palabras que escuché hace 2 meses atrás de nuestra tica polar, Melania Guerra, la cual expresó: somos más fuertes juntas. ¿Cuánta razón y qué gran mensaje esconde esta expresión? No esperemos que alguien más nos venga a buscar a solicitarnos ayuda. Tratemos por sí solos de ser esa Marcela en la vida de alguien más. Juntas somos más, y aún mejor si hacemos ciencia colectiva y no ciencia individual. Muchísimas gracias.